Israel es más fuerte que nunca e Israel siempre debe ser mucho más fuerte que sus enemigos. Por eso sostengo los principios, fortalecimiento e independencia. En cuanto al fortalecimiento, estamos adquiriendo 2 escuadrones de nuevos aviones F-35 y F-151. Estas aeronaves refuerzan la aplastante superioridad aérea de Israel, una superioridad que ya se ha demostrado tanto en el pueblo de leones como ahora en Rugido de Leones. Nuestros pilotos pueden llegar a cualquier punto en los cielos de Irán y están preparados para hacerlo si se les requiere. Tenemos aviones poderosos, tenemos pilotos extraordinarios. Y en cuanto a la independencia, he dado instrucciones de invertir en la capacidad de producción propia de armamento. Durante el próximo año, añadiremos 350.000 millones de shekels al presupuesto de defensa con el objetivo de fabricar estos armamentos en el país y no depender del extranjero. Al mismo tiempo, desarrollaremos aeronaves innovadoras de fabricación nacional, producción azul y blanco, que cambiarán completamente el panorama. En relación a los drones, hace unas semanas ordené la creación de un proyecto especial para contrarrestar la amenaza de los drones. Y ya hoy se me presentará un informe de avances sobre este tema. Tomará tiempo, pero estamos en ello. Seguiremos garantizando la superioridad de Israel en todos los frentes. Escándalo mundial. Lo que oculta Irán a Trump e Israel. Ante la postura firme de Donald Trump, llega una respuesta extremadamente contundente desde la estructura del Comando Naval de la Guardia Revolucionaria Islámica, asegurando que tienen la capacidad de emplear armamento nuevo y hundir embarcaciones estadounidenses. Al mismo tiempo, desde lo más profundo de esa fuerza militar iraní se advierte sobre un posible ataque final, sin precedentes, dirigido contra Estados Unidos e Israel. Cuando todo parecía encaminarse hacia algún tipo de diálogo o negociación, la situación se endurece completamente. El New York Times revela que Irán posee un arsenal oculto de uranio enriquecido en cantidades suficientes con potencial nuclear, lo que sugiere que podrían estar cerca de desarrollar un arma nuclear o algo similar, como las llamadas bombas sucias. Mientras tanto, el precio del petróleo continúa en ascenso sin freno, acercándose peligrosamente a los $120 por barril de Brent. Sin embargo, en otras regiones, como el Mar del Norte, el crudo ya alcanza los $157 y se aproxima a los 165 en el mercado negro. Una cifra totalmente fuera de lo común. El panorama que se avecina es sumamente delicado. La situación comienza a tornarse crítica, casi dramática, especialmente para Europa, que no solo enfrenta la pérdida de suministro de petróleo por un periodo prolongado, sin claridad de cuándo podrá restablecer sus reservas, sino que además, como ya se ha informado, Rusia ha decidido cortar el flujo de petróleo hacia Berlín a partir del 1 de mayo. Esto se debe a la suspensión del petróleo kazajo que se transitaba por un oleoducto ruso, dejando a la capital alemana, motor económico de Europa, sin aproximadamente el 80% de su capacidad energética. Para agravar aún más el escenario, Israel declara estar listo para lanzar un ataque devastador contra Irán en cuanto reciba la autorización de Estados Unidos. Paralelamente, comienzan a surgir reportes sobre incidentes armados y acciones terroristas dentro del propio territorio iraní, donde grupos separatistas, que no pertenecen a estructuras alineadas con propuestas con las de Reza Pahlavi, sino a distintas tribus y sectores internos, empiezan a rebelarse contra las fuerzas policiales y militares del régimen teocrático. Nos encontramos ante un punto decisivo que podría desencadenar un escenario de fuego, sangre y devastación, afectando directamente a quienes viven en Irán y en toda la región del Golfo Pérsico. Irán ha dejado claro que, en caso de un ataque, no solo responderá contra Israel, sino que también contra los países vecinos del Golfo. Todo esto configura una amenaza seria para el mundo entero, ya que la escasez del petróleo encenderá absolutamente todo, provocando una crisis económica global que se sumará a esta creciente tensión militar. El escenario internacional es cada vez más tenso. Las declaraciones desde Israel,
y las informaciones que llegan sobre Irán están elevando la preocupación a niveles muy altos. Por un lado, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dejado un mensaje claro y sin matices. Israel, según sus propias palabras, es más fuerte que nunca y debe seguir siéndolo frente a cualquier amenaza. Ha insistido en dos ejes fundamentales de su estrategia: fortalecimiento e independencia. En ese sentido, ha confirmado la incorporación de nuevos escuadrones de combate con aviones F-35 y F-151, lo que refuerza de forma significativa la superioridad aérea israelí. Según sus declaraciones, la capacidad de operación de su fuerza aérea no tiene límites geográficos en la región y está preparada para actuar si la situación lo exige. Al mismo tiempo, Netanyahu ha recalcado una apuesta profunda por la independencia militar. Ha ordenado incrementar la producción interna de armamento, reduciendo la dependencia del extranjero y fortaleciendo la industria de defensa nacional. También ha mencionado el desarrollo de tecnología militar avanzada y un proyecto específico para enfrentar la creciente amenaza de los drones, una preocupación que, según dijo, ya está siendo evaluada con informes de avances constantes. Es un equilibrio frágil que, según analistas internacionales, podría romperse en cualquier momento y cambiar por completo el rumbo de la región y la economía global. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos, anuncian los prodigios de que Jesús viene ya.